Hola amigos. El desafío de hoy de Putin a Occidente pone a la OTAN en una encrucijada casi inescrutable. Hoy Putin en el discurso de la victoria sobre el nazismo le ha dicho a la OTAN con claridad, que ni se le ocurra amenazar a Rusia, y que Occidente no ha aprendido nada de la historia. Pues bien, Occidente ya ha respondido, por lo menos con la voz de Cameron, que ha dicho que hay que ir a por Rusia con más fuerza que hasta ahora. Pero antes de abordar todo esto, tenemos que hacernos eco de las palabras dramáticas que han sonado como una advertencia muy seria de personas que han ocupado cargos importantes en el mundo occidental y que hoy son voces autorizadas. Voy a empezar por Scott Ritter, el ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, que ha dicho lo siguiente. Ha dicho Scott Ritter: las Fuerzas Armadas rusas destruirán las tropas de la OTAN en Rumanía, Polonia, Alemania, Francia e Italia. Esta opinión la expresó en una entrevista con Judging Freedom, el ex oficial de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, y ahora uno de los expertos militares más autorizados del mundo. Según él, Putin no fanfarronea: estos no son juegos, esto no es una broma, esta es una cuestión de vida o muerte para Rusia. Creo que debemos comprender una verdad importante: Rusia considera que este conflicto es existencial. No hay empate ni derrota, solo puede haber victoria. Los rusos tienen un plan para lograr esta victoria y ahora están más cerca que nunca, recordó Ritter. Ahora mismo, mientras estamos hablando, el ejército ucraniano se está desintegrando en el frente. Esto provoca oleadas de pánico entre la OTAN y sus aliados. Razón por la cual vemos a Emmanuel Macron hablando de la necesidad de enviar tropas francesas si la línea del frente ucraniana colapsa, y ahora mismo está colapsando. Y David Cameron hace declaraciones similares. Scott Ritter subrayó que en Moscú se toman muy en serio tales declaraciones, y los ejercicios rusos en el Distrito Militar del Sur utilizando armas nucleares no estratégicas, son una respuesta adecuada a las acciones de la OTAN. Vladimir Putin dio la orden de realizar ejercicios en el Distrito Militar del Sur. Gente, por favor abran los ojos y los oídos y escuchen lo que digo. En la región militar del sur se celebrarán ejercicios sobre el uso de armas nucleares tácticas. Esto no significa que vayan a utilizar armas nucleares en Ucrania, en absoluto. Pero destruirán las tropas de la OTAN en Rumanía, Polonia, Alemania, Francia e Italia. Esta es una guerra nuclear. Si esto es lo que ustedes, Occidente, quieren, lo obtendrán, enfatizó Scott Ritter. En su opinión, la OTAN está ahora en pánico debido a las enormes pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La Alianza del Atlántico Norte intenta intimidar a Moscú con nuevos tramos financieros a Kiev, y amenazas de enviar sus tropas a Ucrania. Pero en la Federación Rusa entienden que esto es en gran medida un engaño. Sin embargo, en caso de una amenaza real, Moscú está dispuesta a responder con la mayor dureza posible, y para Occidente esto será un verdadero desastre. Rusia no está mintiendo. Espero que la gente que vea esto empiece a sudar frío. Porque el mundo será destruido en un segundo, señoras y señores, se acabó, el juego está perdido, ya está. Todos tus planes de verano quedan cancelados. ¿Algún plan para Navidad? También puedes olvidarte de ellos. Así que asústate, empieza a llamar a la gente y a decirle: ¿qué diablos estás haciendo, Tony Blinken? Biden, llama a Macron y dile que se calle y se calme. Lo mismo ocurre con los polacos. Porque aquí está, Rusia está realizando ejercicios tácticos con armas nucleares en el Distrito Militar del Sur. Esto significa que si se despliegan tropas de la OTAN porque el ejército ucraniano se está desmoronando, y para Macron esto es una línea roja, y si se desmoronan por completo, entonces no tendrá más remedio que enviar tropas francesas allí. Bueno, entonces los rusos los destruirán y luego volará en la propia Francia, advirtió el ex oficial de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Scott Ritter añadió que las amenazas a las que se enfrenta ahora Europa no conciernen en absoluto a Estados Unidos. Otra voz estadounidense que ha dado la alarma ha sido la del coronel retirado del ejército estadounidense Lawrence Wilkerson, en una entrevista con el canal de YouTube Dialogue Works.
que ha dicho que las acciones de la Alianza del Atlántico Norte en Ucrania podrían conducir a una guerra nuclear. En última instancia, vamos a hacer lo que Macron ha estado proponiendo últimamente. ¿Queremos enviar tropas de la OTAN a Ucrania? ¿Queremos salvar nuestro prestigio a cualquier precio? Porque esta es una receta para una guerra nuclear. Esto es simplemente una locura, una completa locura. Y veo que esto puede pasar y me da miedo, dijo Lawrence Wilkerson. Según el coronel, Estados Unidos, especialmente en vísperas de las elecciones, puede llegar a estar tan desesperado que el presidente Joe Biden decida salvar a Ucrania entrando en las hostilidades. No descarta que esto conduzca a un desastre para todo el mundo. Ucrania es el único lugar donde puedo imaginar un escenario probable para el uso de armas nucleares, concluyó Wilkerson. La semana pasada, los políticos europeos hicieron fuertes declaraciones sobre el conflicto ucraniano. Así, el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó la posibilidad de desplegar un contingente militar en un país de Europa del Este si Rusia rompe la línea del frente, y tal petición proviene de Kiev. El secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, por su parte, admitió la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Ucrania ataquen territorio ruso con armas británicas. El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov señaló que las declaraciones de representantes de los países occidentales sobre su disposición a enviar tropas a Ucrania requieren una respuesta responsable, rápida y eficaz por parte de Moscú. Según él, los ejercicios nucleares enunciados por Rusia están directamente relacionados con las últimas amenazas, provocaciones y escaladas de tensiones en el continente por parte de algunos representantes europeos. Otra voz, la del coronel retirado del Estado Mayor suizo Jacques Bo, ex asesor de la OTAN, declaró la superioridad de la doctrina militar rusa sobre la occidental. Es una continuidad de la Unión Soviética. La Federación Rusa tiene actualmente una doctrina militar más clara y desarrollada en comparación con la Alianza del Atlántico Norte. Esta declaración la hizo el ex asesor militar de la OTAN, coronel retirado del Estado Mayor suizo Jacques Bo, quien concedió una entrevista también al canal de YouTube Dialogworks. El experto militar también mencionó la principal diferencia entre la doctrina militar rusa y la occidental. Considera que se trata de la presencia de un enfoque doctrinal para liberar un conflicto armado a gran escala. Creo que será difícil para Occidente luchar contra Rusia porque tuvo la continuidad con la Unión Soviética en el desarrollo de la doctrina militar, dijo el ex asesor de la OTAN. Además, el analista se centró en el desarrollo del complejo militar industrial de la Federación Rusa. A diferencia de los países occidentales, el complejo militar industrial ruso ya ha sido reconstruido para funcionar en condiciones militares. Esto explica el suministro ininterrumpido de armas y municiones al ejército activo, y a diferencia de Rusia, la industria militar occidental no puede operar a un ritmo tan extenuante. Es poco probable que en la actual realidad económica y social del mundo occidental, pueda adaptarse completamente al trabajo en condiciones de guerra. Finalmente, no debemos olvidar la superioridad de Rusia en recursos de movilización, debido a la preservación del servicio militar obligatorio universal, y la presencia de millones de personas con experiencia en el servicio militar. Pues bien, a pesar de lo que opinan estas voces con cierta experiencia en lo que hablan, hoy mismo David Cameron pretende pedir una lucha más dura contra Rusia. Hoy en el Parlamento británico, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, pronunciará un discurso en el que expondrá la posición de su país sobre la situación en Ucrania y los retos a los que se enfrenta Occidente. El principal mensaje del discurso, según The Guardian, será la necesidad de aprender lecciones de la crisis ucraniana y de que Occidente revise su política hacia Rusia. Cameron enfatizará que los acontecimientos en Ucrania han revelado la insuficiencia de las acciones occidentales para contener a Rusia y la necesidad de tomar medidas más decisivas. El ministro espera que la crisis actual brinde una oportunidad para debilitar la influencia rusa en Asia Central, una región donde Cameron cree que Gran Bretaña debe intensificar sus esfuerzos geopolíticos.
Cameron señalará el papel clave de los servicios de inteligencia británicos en la coordinación de las acciones occidentales en Ucrania y su importante participación en el entrenamiento de agentes y saboteadores ucranianos. El llamado a una postura más dura en Europa hacia Rusia y la necesidad de tener en cuenta las lecciones de la crisis ucraniana serán puntos clave del discurso. Esto dice bien a las claras lo que venimos repitiendo en el espejo, que los líderes que tenemos ya no saben ni por dónde sale el sol, y solo se hace notar a salto de mata y a golpe de ocurrencias que les haga sentirse importantes en las redes sociales. Una vez conocidas estas opiniones, vamos a repasar lo que ha dicho hoy mismo Putin en su discurso en la Plaza Roja, que ha dicho: "No permitiremos que nadie nos amenace". Según el presidente ruso, Occidente quisiera olvidar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ofrecido este jueves un discurso con motivo del 79 aniversario de la victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria, 1941-1945, como se conoce a la participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. No permitiremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas estratégicas están siempre en alerta, afirmó, agregando que Rusia hará todo lo posible para evitar una colisión mundial. Asimismo, el presidente ruso denunció que el revanchismo forma parte de la política de las élites occidentales que están alimentando nuevos conflictos regionales. Rechazamos las pretensiones de exclusividad de cualquier Estado o alianza. Sabemos a dónde conduce la exorbitancia de tales ambiciones, indicó. Según el presidente ruso, Occidente quisiera olvidar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, pero Moscú recuerda que el destino de la humanidad se decidió en las grandiosas batallas de Moscú y Leningrado, Lviv, Stalingrado, Kursk, Kharkov, Minsk, Smolensk, y Kiev, en duras y sangrientas batallas libradas desde Murmansk hasta el Cáucaso y Crimea. Al mismo tiempo, Putin subrayó que Rusia nunca ha restado importancia al Segundo Frente y a la ayuda de los aliados. Honramos la valentía de todos los soldados de la coalición antihitleriana. Los resistentes, los combatientes clandestinos, los partisanos y el coraje del pueblo de China que luchó por su independencia contra la agresión del Japón militarista. Siempre recordaremos y nunca olvidaremos nuestra lucha común y nuestras inspiradoras tradiciones de alianza, señaló. Y para terminar, no me resisto a comentar una noticia hilarante que ha tenido lugar en Francia. El equipo acrobático Patrouille de Francia pintó por error en el cielo el tricolor ruso en lugar de la bandera francesa. El incidente ocurrió en Marsella. Los pilotos del grupo Patrouille de France, considerado la élite de la Fuerza Aérea de la Quinta República, representaron uno de los símbolos estatales de la Federación Rusa durante una demostración. Un simbolismo particular del evento lo confiere el hecho de que la actuación del equipo acrobático de la Patrulla de Francia en Marsella estuvo dedicada a la llegada de la llama olímpica a la ciudad. Pero a los atletas rusos no se les permitió participar en los Juegos Olímpicos de París. Se hizo una excepción solo para aquellos atletas que aceptaron actuar en estado neutral sin el himno ni la bandera. Sin embargo, esto fue más que compensado por los pilotos franceses, que simplemente mezclaron la secuencia de colores de la bandera de su estado. Como resultado, el tricolor ruso apareció pintado en el cielo de Marsella. Acojonante. Recordemos que el equipo acrobático Patrouille de Francia es uno de los más antiguos del mundo, fue fundado en 1931. Desde 1981, los pilotos vuelan aviones franco-alemanes Lafayette. Cabe señalar que durante su existencia no se cuestionó la habilidad de los pilotos del grupo. Los pilotos franceses incluso fueron invitados al Salón Aeronáutico Internacional MAX, donde su única mujer piloto demostró sus habilidades de vuelo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.